La mayoría de las personas creen que sus pensamientos son enteramente suyos, que su forma de ver el mundo es fruto de su experiencia personal, de su entorno más cercano y de decisiones racionales que han tomado libremente. Pero ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que piensas, sientes o incluso de cómo interpretas la realidad no ha sido decidido por ti, sino moldeado sutilmente por la cultura en la que has nacido? ¿Y si tu forma de entender el tiempo, el lenguaje, el éxito o la familia no fuese universal, sino el producto de siglos de normas, creencias y estructuras que han operado sobre tu mente desde antes incluso de que fueras consciente? Bienvenidos a este nuevo episodio en el que desmontamos lo que creemos saber. Si este tipo de temas te interesan y quieres seguir aprendiendo sobre los secretos del comportamiento humano, la historia oculta de las tradiciones y los misterios que nos rodean, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Lenguaje: la prisión invisible del pensamiento. Puede que nunca lo hayas notado, pero el idioma que hablas moldea tu percepción del mundo. No solo en lo obvio, como las palabras disponibles o la estructura gramatical, sino en cómo se organiza tu pensamiento. Por ejemplo, en inglés se dice "he broke the glass", incluso si fue un accidente, mientras que en japonés se diría "el vaso se rompió solo", sin necesidad de atribuir culpa. Esa diferencia lingüística influye profundamente en cómo las personas de cada cultura entienden la responsabilidad. De hecho, se ha demostrado que los hablantes de inglés tienden a recordar quién causó un accidente con más facilidad que los hablantes de japonés, precisamente por cómo su idioma les obliga a codificar la acción. Esto no es un detalle anecdótico, implica que incluso los recuerdos están condicionados por el idioma que hablas. Otro ejemplo es el de los hablantes de ruso, quienes perciben mejor las diferencias entre ciertos tonos de azul porque su idioma tiene palabras distintas para ellos. El tiempo según tu cultura. En las culturas occidentales, solemos concebir el tiempo como una línea recta: pasado, presente y futuro, ordenados de izquierda a derecha. Pero esto no es universal. En algunas comunidades aborígenes de Australia, las personas orientan el tiempo en función de los puntos cardinales. Si están mirando hacia el sur, el pasado se encuentra a su derecha; si miran al norte, entonces está a su izquierda. Es decir, la representación del tiempo cambia dependiendo de hacia dónde estén mirando. Además, algunas culturas asiáticas como la china o la coreana tienen una concepción más cíclica del tiempo, lo cual influye incluso en su toma de decisiones. En Occidente solemos priorizar la eficiencia y el futuro. En culturas más cíclicas, se valora la armonía con el pasado y la repetición como forma de sabiduría. No solo medimos el tiempo de forma distinta, lo vivimos de forma distinta. Individuo frente a comunidad. Una guerra silenciosa. La cultura occidental ha glorificado durante siglos al individuo. Nos enseñan a pensar en nosotros mismos, a priorizar nuestras metas, a alcanzar el éxito personal. Pero en muchas culturas orientales, el bienestar del grupo es más importante que el del individuo. En Corea del Sur, por ejemplo, es común sacrificar aspiraciones personales por el bien de la familia o la empresa. Esta diferencia cultural afecta incluso al modo en que la gente se ve a sí misma. En Occidente, se define la identidad por características internas: soy ambicioso, soy creativo. En culturas colectivistas, la identidad se construye más en función del rol social: soy hijo, soy empleado, soy parte de mi comunidad. Lo más perturbador de todo esto es que no somos conscientes de que nuestras prioridades fueron decididas por el entorno en el que crecimos. La emoción también es cultura. Podrías pensar que la tristeza, la felicidad o el miedo se sienten igual en todas partes, pero no es así. Estudios antropológicos han demostrado que la cultura influye en qué emociones se valoran, cuáles se reprimen y cómo se expresan. En Japón, por ejemplo, expresar emociones intensas en público puede considerarse inapropiado; en cambio, en culturas latinas, mostrar emociones con intensidad es una forma aceptada de comunicación. Además, la emoción en sí puede tener diferentes matices. En algunas tribus del Pacífico no existe una palabra que se corresponda con el término envidia, mientras que en alemán existe el término Schadenfreude, que describe el placer por el sufrimiento ajeno. Si una emoción no tiene palabra en tu idioma, ¿realmente la puedes identificar?
La cultura incluso nos enseña a interpretar las expresiones faciales. Lo que se considera una sonrisa sincera en una cultura puede ser mal interpretado como burla en otra. La moral, una invención colectiva. Lo que consideramos correcto o incorrecto depende en gran medida del sistema cultural en el que hemos sido educados. En India, por ejemplo, tocar la comida con la mano derecha es respetuoso, mientras que hacerlo con la izquierda es ofensivo. En países musulmanes, mostrar la planta del pie puede ser visto como una grave falta de respeto. Y en muchas culturas africanas, negarse a compartir alimentos, aunque no tengas mucho, puede romper lazos comunitarios. Un experimento realizado con niños de distintas culturas mostró que lo que uno considera justo, por ejemplo, repartir de forma equitativa, otro lo puede ver como insolidario. Incluso nuestras ideas sobre justicia, libertad y castigo están profundamente enraizadas en normas culturales. Nada de eso es universal. Pensamos que nuestra moral es lógica o natural, pero quizás solo es familiar. Cultura visual y percepción del entorno. ¿Ves lo mismo que otra persona de otro país? Probablemente no. La percepción visual también está influenciada por la cultura. Un estudio clásico mostró una imagen ambigua de una figura con un cuchillo y otra con un animal. Occidentales tendían a interpretar la imagen como una escena de caza, mientras que personas de comunidades africanas interpretaban que la figura estaba atacando a la otra. Además, en países industrializados tendemos a percibir los objetos en función de su forma y su función individual. En culturas más colectivistas, se tiende a interpretar los objetos en relación con el contexto. Esto se ha replicado en experimentos visuales con niños. Aquellos criados en entornos urbanos tienden a centrarse en el objeto central, mientras que los de comunidades rurales prestan más atención al fondo y a las relaciones entre elementos. La política del cuerpo. Incluso el cuerpo está influido por la cultura. No hablamos solo de normas de vestimenta o belleza, sino de la forma en que te mueves, cómo usas el espacio o cuánto contacto físico consideras apropiado. En algunas culturas, tocarse al hablar es señal de cercanía, en otras, puede resultar ofensivo. Lo que en Occidente se considera una postura relajada, en culturas asiáticas puede interpretarse como falta de respeto. También las expresiones corporales de género están marcadas por la cultura. Lo que se espera de un hombre o de una mujer no solo cambia con la época, cambia con el lugar. Y así, sin darte cuenta, tu cuerpo también ha sido moldeado culturalmente. El poder de lo que no ves. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa pero incómoda. La mayoría de lo que creemos que somos ha sido definido por el lugar en el que nacimos. Creemos que elegimos cómo vivir, cómo pensar, qué amar o qué odiar. Pero si hubiésemos nacido en otro país, bajo otra lengua, con otros valores y otras costumbres, probablemente seríamos personas completamente distintas. Y eso no es ni bueno ni malo. Es una oportunidad para cuestionar, para mirar desde fuera lo que siempre asumimos como natural. Si este tema te ha hecho reflexionar tanto como a nosotros al prepararlo, te invitamos a suscribirte al canal. Cada semana revelamos una parte más de este gran rompecabezas humano, porque entendernos mejor es el primer paso para cambiar lo que creíamos inamovible.